¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Bienvenidos. Hoy es el 24 de noviembre y de antemano les damos las gracias por hacer esta pausa para escuchar la bendita palabra del Señor. Les habla Manuel. Mis hermanos, una caminata por la mañana es una bendición para todo el día. Esa caminata nos da la oportunidad de meditar y darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y ahora la lectura de este día. En el Antiguo Testamento seguimos leyendo del libro de Ezequiel, capítulo 47 y 48, al versículo 35. Del Nuevo Testamento, primero de Pedro, capítulo 2 al versículo 11, y el capítulo 3 al versículo 7. Salmos 119, del 49 al 64, y Proverbios 28, del 12 al 13. De la Biblia de las Américas. El río del santuario. Después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y he aquí las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000, y ya era un río que ya no pudo vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, he aquí, en la orilla del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá, luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá, y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Y junto a él se pararán los pescadores, y desde Engadi hasta Engleaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. Pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río, en su orilla, a un lado y el otro, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Así dice el Señor Dios: estos serán los límites según los cuales repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. La repartiréis por heredad a cada uno en igual proporción que a su hermano. Porque juré darla a vuestros padres, esta tierra os tocará en heredad. Y estos serán los límites de la tierra: por el lado norte, desde el mar grande, camino de Etlón, hasta la entrada de Sedad, Amat, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amat, Azar Aticón, que está en el límite de Aurán. Y el límite se extenderá desde el mar hasta Azar Enán, en el límite de Damasco, y en el norte, hacia el norte, al límite de Amat, este es el lado norte. Y por el lado oriental, entre Aurán, Damasco, Galaad y la tierra de Israel, al Jordán,
medirás desde el límite norte hasta el mar oriental. Este es el lado oriental. Y el lado sur hacia el sur se extenderá desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto, hasta el mar grande. Este es el lado sur hacia el sur. Y el lado occidental será el mar grande, desde el límite sur hasta enfrente de Lebo Hamat. Este es el lado occidental. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. La sortearéis como heredad entre vosotros y entre los forasteros que residen en medio de vosotros y que hayan engendrado hijos entre vosotros, y serán para vosotros como nativos entre los hijos de Israel. Se les sorteará herencia con vosotros entre las tribus de Israel. Entre la tribu en la cual el forastero resida, allí le daréis su herencia, declara el Señor Dios. Estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte junto al camino de Etlón, a Lebo Hamat hasta Azar Enán, en el límite de Damasco al norte, junto a Hamat, desde el lado oriental hasta el occidental, Dan una parte. Junto al límite de Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Neftalí una parte. Junto al límite de Neftalí, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Manasés una parte. Junto al límite de Manasés, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Efraín una parte. Junto al límite de Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Rubén una parte. Junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Judá una parte. Y junto al límite de Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental, estará la porción que separaréis, de 25,000 codos de ancho, y de lo largo como una de las demás partes, desde el lado oriental hasta el lado occidental, y el santuario estará en medio de ella. La porción que separaréis para el Señor será de 25,000 codos de largo y 10,000 de ancho. Y la porción sagrada será para estos, es decir, para los sacerdotes, hacia el norte, de 25,000 codos de largo, hacia el occidente de 10,000 de ancho, hacia el oriente de 10,000 de ancho, y hacia el sur de 25,000 de largo, y el santuario del Señor estará en medio de ella. Esta será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que han guardado mi ordenanza, que no se descarriaron cuando los hijos de Israel se descarriaron como se descarriaron los levitas. Y será para ellos una porción de la porción de la tierra, un lugar santísimo, junto al límite de los levitas. A lo largo del límite de los sacerdotes, los levitas tendrán 25,000 codos de largo y 10,000 de ancho. La longitud total será de 25,000 codos y la anchura de 10,000. No venderán nada de ella, ni la cambiarán, ni cederán esta porción escogida de la tierra, porque es consagrada para el Señor. El resto de 5,000 codos de ancho y de 25,000 de largo será para uso común de la ciudad, para viviendas y para pastizales, y la ciudad estará en medio de ella. Y estas serán sus medidas: al lado norte 4,500 codos, al lado sur 4,500 codos, al lado oriental 4,500 codos, y al lado occidental 4,500 codos. Y la ciudad tendrá pastizales: al norte 250 codos, al sur 250 codos, al oriente 250 codos, y al occidente 250 codos. Lo que quede de la longitud a lo largo de la porción sagrada será de 10,000 codos hacia el oriente, y de 10,000 hacia el occidente, y estará a lo largo de la porción sagrada, y sus productos servirán de alimento para los trabajadores de la ciudad, y los trabajadores de la ciudad de todas las tribus de Israel la cultivarán.
Toda la porción será de 25,000 codos por 25,000. Separaréis la porción sagrada, un cuadrado junto con la propiedad de la ciudad. Y lo que quede será para el príncipe, a uno y otro lado de la porción santa y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de los 25,000 codos de la porción hasta el límite oriental, y hacia el occidente enfrente de los 25,000, hacia el límite occidental. A lo largo de las partes será para el príncipe, y la porción sagrada y el santuario del templo estarán en medio de ella. Y excluyendo la propiedad de los levitas y la propiedad de la ciudad que están en medio de lo que pertenece al príncipe, todo lo que está entre el límite de Judá y el límite de Benjamín será para el príncipe. En cuanto a las demás tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Benjamín una parte, junto al límite de Benjamín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Simeón una parte, junto al límite de Simeón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Isaacar una parte, junto al límite de Isaacar, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Zabulón una parte, junto al límite de Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Gad una parte, y junto al límite de Gad al lado sur hacia el sur. El límite será desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto hasta el mar grande. Esta es la tierra que sortearáis como herencia para las tribus de Israel, y estas serán sus porciones, declara el Señor Dios. Y estas son las salidas de la ciudad: al lado norte, 4,500 codos por medida. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte: la puerta de Rubén, una; la parte de Judá, otra; la parte de Leví, otra. Al lado oriental, 4,500 codos y 3 puertas: la puerta de José, una; la puerta de Benjamín, otra; la puerta de Dan, otra. Al lado sur, 4,500 codos por medida y 3 puertas: la puerta de Simeón, una; la puerta de Isaacar, otra; la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4,500 codos y sus 3 puertas: la puerta de Gad, una; la puerta de Aser, otra; la puerta de Neftalí, otra. La ciudad tendrá 18,000 codos en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será: El Señor está allí. En el Nuevo Testamento, primero de Pedro, capítulo 2 al versículo 11 y el capítulo 3 al versículo 7. Conducta de los creyentes en el mundo. Amados, os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantended entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad,
lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello, y lo soportáis con paciencia, esto halla gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrantadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Salmos 119, del 49 al 64. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos, en la canción de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. El Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Finalmente, Proverbios 28, del 12 al 13. Cuando los justos triunfan, grande es la gloria, pero cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Mis hermanos, el Señor es el creador del cielo, la tierra y el universo. Él nos demuestra su grandeza todos los días. Sigamos orando para que por su gracia seamos herederos de su grandeza. Gracias por su atención. Esperamos que la lectura de hoy haya sembrado en usted esa semilla tan importante para que crezca nuestra fe y, claro, para recibir la salvación de nuestra alma. Yo soy Manuel. Le invitamos para que esté con nosotros mañana y todos los días, aquí en Escuche la Biblia Diaria.
Que el Señor de Gloria le bendiga a usted y a sus seres queridos.